Buenas noches. Mi estimada Andrea, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado Jesús. ¿Cómo ¿Cómo está, le Inge? fue? Puta, terrible, sin la luz. No tengo cámara, Inge, me disculpa. No te preocupes, lo importante es que estés conectado. Andrea, ¿tú tienes luz? ¿No tienes luz? ¿Puedes prender la cámara? ¿Qué mismo? No estamos con luz aquí en mi sector, profe. Se va a las 8 y regresa a las 11. Wow. Acá desde las 7 hasta las 11 igual. Estamos. Están prestando una pausa para... Ahí es cuando nace la reflexión. Es más costosa la energía que no se genera que la generación de energía. ¿Sí o no? Así es. Es increíble. Bueno, comencemos porque de aquí han de decir no puedo, estoy sin luz. ¿Hoy es Acción de Gracias o ayer fue Acción de Gracias en los Estados Unidos? No No, sabría decirle, profe. sí, no sé, Inge, la verdad. No sabría. Ayer fue el famoso Thanksgiving, famoso Acción de Gracias. Esperemos que se conecten sus compañeros, pues. Está bien, Inge. Mientras tanto, este es ya el módulo Cambio. cambio y manejo de conflictos, ¿no? Sí, así es. Así mismo es, mis panas. Por si acaso ya está toda la, todos los videos, las tareas de integración. Verán que hoy es 29, tenían hasta mañana para hacerlo. Sí, Ya, profe. ya. Y yo ya hice, profe. Chévere, qué bueno. Tienen que, tienen que, tienen que, desarrollo organizacional, ¿dónde está gestión del cambio? Tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que ir marcando. ¿Han visto un cuadradito que hay en la parte derecha donde dice realizado, realizado, realizado? Marcar como... Ah, sí, sí. A mí ya me Tienen, sale todo 100%. Sí, tienen que profe. irle marcando porque eso se refleja en cambio en las estadísticas del curso. ¿Estamos? Sí, el mío sí, Entonces, sí sale ya. es Me sale ya. importante, es importante que vayan marcando para que se refleje eso eh, en su gestión, pues, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué será? ¿Les esperamos a sus amigos? Unos... Claro, profe. Son Sí, las profe, esperemos. 6, son las 8:06, 8:08. Mi estimado Diego, qué bueno que te unas. Apágale nomás la cámara para que no se te vayan los datos. Veo que estás conduciendo, creo.
Sí, profe, estoy ahorita rumbo a la casa ahí, porque a las 8 llegaba supuestamente la luz a la casa. Así mismo es. A mí, la verdad es que no se me va la luz. Solamente dos días en todo este periplo de sin luz se me, se me ha ido, ¿no? Porque si no, complicado. Les prometo que me tocaría ir a buscar a dónde. A los moteles, ¿no? ¿Sí o no? Así dicen, allá no se va. Claro que ahí no se va, así cuentan. No sé qué información tienes tú, Andrea. No contestan, La ¿no? verdad no he preguntado. No he preguntado, profe. Ya no debes asustarte, Andrea, cuando te digan este tipo de bromas. Ya estás grande. Sí, me asusto, soy una bebé. Ay, Dios mío. Una bebé. ¿Cuántos años tienes, Andrea? 30 años. 30 años, imagínate, 30 añitos. Ok, jóvenes. Pregunta, ¿qué es el cambio? Iniciemos. Verán que ustedes ya recibieron desarrollo organizacional, ¿no es cierto? Ahí también vimos parte del cambio. ¿Qué es el cambio? ¿Qué será el cambio, Andrea? Refiriéndonos al cambio laboral, yo le consulté sobre eso. Ujú, Dice que se refiere a las transformaciones que una persona experimente en su vida profesional. Puede abarcar diversos aspectos, como el cambio de empleo, el cambio de rol, cambio de industria, cambios tecnológicos, el cambio profesional por desarrollo personal. ujú. ¿Qué consultaste tú, mi estimado Diego? Ah, tú estás En cuanto al... manejando. Sí puedo Tranquilo. contestar. No, tranquilo, insisto, puedo contestar, no se preocupe. A En ver. cuanto al, en cuanto al cambio, yo lo que consulté es qué es la transformación en sí de la persona o de la esencia o su entorno. Ya, muy bien. Jesús, ¿qué Entonces, consultaste tú referente al cambio? El cambio se refiere a cualquier alteración o modificación de un estado, proceso, sistema o situación ya existente. En el ámbito organizacional, el cambio puede ser planificado como una reestructuración o no planificado como una respuesta a una crisis. Exacto, ahí. Vamos desde ahí. Qué pena que no puedan prender las cámaras porque No, el parece un proceso. monólogo, pues, ¿no es cierto? Parece un monólogo, parece como si yo estuviera hablando solito. Y yo que vivo solo, entonces ya me da, ya me pellizco yo mismo a ver si es que es una realidad, es una ficción, ¿qué mismo será? ¿No? A lo mejor es una ilusión nomás, estoy soñando. ¿Se han visto esas películas así, medias raras que parecen que es, pero no es? Y resulta que sí, y resulta Sí. que sí ha sido. Andrea sabe de eso porque le gustan las películas de miedo, yo sé. Entonces, primero, Mm, el cambio. Vamos a darle un concepto súper pequeño y fácil de entender. Primero es un proceso. El cambio es un proceso, ¿sí? Por si acaso yo mismo escribo para seguir la clase. Un Entonces, proceso. dice, es un proceso, ¿no es cierto? ¿Pero un proceso de qué? Es un proceso de transformación. Entonces pasamos, ¿no es cierto?, de un estado a un estado diferente. Súper simple, ¿no es cierto? El mejor ejemplo de cambio, que es un proceso de transformación, es el agua. Si nosotros hacemos hervir el agua, ¿qué pasa, Andrea? eh, gaseoso. Ajá, se evapora, ¿no es cierto? Ujú, Se transforma en estado gaseoso. gaseoso. El líquido pasa a gaseoso. Pero ¿qué pasa si
exponemos a altas temperaturas? Se, se evapora. No a altas temperaturas así de frío, no de calor. Sólido. Sólido. Se Sólido. congela. Exactamente, se hace hielo, ¿no es cierto? Entonces, se transforma de un estado a otro estado, completamente diferente. El estado sólido es completamente diferente al estado líquido y completamente diferente al estado gaseoso, tiene otras propiedades, ¿no es cierto? Entonces, ya no vuelve a ser lo mismo. Si bien es cierto, a ustedes sí les envié la paradoja de Perseo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la paradoja de Perseo? Que cambian, pero no se pierde la esencia porque sigue siendo H2O, ¿no es cierto? El agua sigue siendo H2O, pese a que esté congelada o pese a que esté en estado gaseoso, porque sigue siendo agua, ¿sí o no? Sí. Claro, sigue siendo agua, sigue siendo agua. Lo que cambió o transformó es su estado. Entonces, eso tenemos que nosotros considerar. Vamos a iniciar con un cambio personal. Entonces, decidimos, porque es una decisión, ¿sí? Ser otras personas o alcanzar un objetivo o cortarme el cabello, cambiar mi apariencia, dejar un hábito, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que yo decido. Entonces, yo tengo la intención, decido, voy a dejar de fumar. Cambio mi estado de fumador a no fumador, ¿no es cierto? Y se voy a cambiar mi apariencia. Entonces, me voy a dejar crecer el cabello. Yo siempre hablo de mí, entonces me voy a dejar crecer el cabello. Entonces, mi apariencia física va a cambiar, ¿no es cierto? O no me gustó mi nariz porque yo nunca he sido conforme con mi nariz, entonces me voy a hacer una cirugía y cambio. Entonces, puede haber cambios físicos, ¿no es cierto? Que son súper perceptibles a la vista, ¿sí? Puede haber cambios emocionales, ¿sí? Entonces, hoy estoy triste, mañana estoy feliz. Entonces, hay unos cambios, ¿no es cierto? ¿Quiénes serán más cambiantes? Qué pena que... Ah, no, sí está Raquel aquí. ¿Sí estás aquí, Raquel? Sí, profe. No, profe. No está. Bueno, Andrea está aquí. ¿Quién crees que sea, o ustedes, quién piensan que sean más vulnerables a los cambios? ¿Los hombres o las mujeres? Lo- Emocionales. Yo creo que los hombres. Ya, ¿por qué? Argumenta tu respuesta. Por el mismo hecho no sé, siento yo que se crean a veces como una cebollita, se crean capas, entonces son supuestamente más fuertes, pero cuando algo se presenta un cambio, yo me he dado cuenta en una empresa los que más tienen una reacción negativa al cambio, les Ujú, cuesta adaptarse. Mientras que ujú. la mujer se adapta mucho mejor a los cambios, sean personales o profesionales. Exactamente, ¿sí? Ujú. Pero te cuento que las mujeres son más cambiantes. Es por eso que se adaptan más rápido a los cambios. Es por un Sí, tema biológico. Las mujeres son hormonales. Entonces, los cambios hormonales les hacen cambiar, ¿no es cierto? Valga la redundancia, su estado de ánimo, pues. Entonces, cuando hay estos cambios hormonales, o se ponen más irritables, o se ponen más sensibles, o se ponen... En cambio, los hombres estamos así. Pero como tú muy bien dices, mi estimada Andrea, como están acostumbradas al cambio, ¿sí? Se adaptan más fácilmente. En cambio, los hombres sí nos cuesta. ¿Por qué? Porque los hombres siempre estamos así, somos lineales, ¿no es cierto? Somos lineales, estamos, siempre queremos, siempre estamos dispuestos, ¿sí? Pero cuando existe un cambio, se nos dificulta, tenemos más resistencia al cambio. Eso no digo yo por si acaso dicen los libros, ¿no? Y está comprobado por el tema hormonal. Entonces,
las mujeres son más adaptables al cambio, pero en cambio son más cambiantes. ¿Estamos? Sí, sí me hago entender. Sí, profe. Claro, o sea, las mujeres cambian, 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 cambian. En cambio, nosotros siempre estamos así. Es por eso que una mujer de 40 años, 50 años, ya primero ya no puede reproducirse, ¿no es cierto? Ya cambia su estructura, todo su cuerpo, bla, 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 y llega un periodo que ya comienza a decaer. En cambio, vos le ves a un man de 50 años, él cree que todavía tiene 18, porque seguimos así, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando nosotros consideramos estos conceptos, este conocimiento, nos sirve para saber comportarnos primero, tomar estrategias primero, ¿no es cierto? Y poder emplearlos y generar un equipo de trabajo. A mí me encanta trabajar con las mujeres porque son más abiertas, aceptan todo más rápido. En cambio, los hombres aún no, y comienzan a pelear, y comienzan a discutir, y que ni sé qué es, que no es que yo creo que. En cambio, las mujeres dicen, ¿qué te parece? ¿Sí o no? Dice, ¿sabes qué? Me parece interesante, yo le cambiaría esto, este otro, porque siempre quieren cambiar las cosas. Dice, pero sí, dale. Y de una, se da. Tú, en tu empresa, Andrea, ¿cuántas mujeres trabajan? ¿Hay más hombres que mujeres o más mujeres que hombres? Son más mujeres que hombres. ¿Cómo cómo fluye la empresa o la organización? Realmente, como aquí es disposiciones, entonces no hay mucho que la gente diga, no, yo no hago. El área administrativa sí, pero como nosotros trabajamos con talleres, sí la gente es mucho más comprometida o acepta las disposiciones que se dé. Pero cuando se trabaja con el área administrativa, con compañeros que sí tienen su nombramiento, ellos sí son reacios a participar, los hombres. Las No, chicas son más colaboradoras. exacto. Imagínate, tú trabajas en una organización de asistencia, ¿no es cierto? Que da asistencia, ayuda a los demás, de colaboración, etcétera. No Sí, sé al 100% cuál es la función, pero está liderada o la mayoría del equipo son mujeres. Imagínate sí, la parte maternal que les nace, o sea, la parte de protección. Es súper más fácil. Ese es un factor, es parte del perfil. Entonces vos sí, dices, necesito mujeres para este puesto. No estoy diciendo que los hombres no puedan hacer, por si acaso. Vayan a decir, está discriminando. No, 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 no. Los hombres también podemos ayudar, colaborar, participar en el proyecto. Pero por el mismo hecho de tener esta situación de mamás, ¿no es cierto? Entonces, son más protectoras, son más preocupadas, son más cuidadosas. En el campo, como tú dices. En la parte administrativa, no es que diga que sean más complejas, pero ven desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Los hombrecitos, ve, estamos ahí. O sea, haz esto, bueno, haz esto, bueno, haz esto, bueno. Respetan la jerarquía, ¿sí? Es interesante el tema del cambio. Entonces, para no desviarnos mucho, ¿sí? Primero tenemos que considerar que el cambio es un proceso, ¿sí? Un proceso. ¿Se acuerdan de lo que dijimos que era un proceso? Saquen los apuntes. A ver, ahorita, profe. ¿Cuáles son los componentes de un proceso? Hicimos un cuadrito del proceso. No. El proceso tiene objetivos. No. El proceso tiene normas, leyes, ¿no es cierto? Toda la parte normativa. Por otra parte, tiene todo lo que son los recursos, ¿sí? Tenemos un cliente y tenemos un producto. Entonces, lo primero que tengo que yo identificar para dar cumplimiento al concepto es cuál es mi parte normativa, ¿sí? En nuestro caso, en un cambio personal,
lo que va a primar son nuestros principios, nuestros valores, para no perder nuestra esencia, ¿no es cierto? Porque caso contrario, si tú no tienes principios, no tienes valores, no tienes misión, no tienes visión, estás perdido, ¿sí o no? Sí, Claro, porque vives, solamente estás ahí. Y esa es la diferencia entre el 20% de las personas y el 80% de las personas. El 20% de las personas, las que son exitosas, tienen un propósito, saben quiénes son, saben hacia dónde van, saben cuáles son sus principios, sus valores. El 80% vive, o sea, se levanta, se lava los dientes y sigue viviendo, ¿no? O sea, se va a la oficina o se va a clases, vive. Después se enamora, después se casa, vive, simplemente vive, pero no tiene un propósito real. En cambio, el 20% que define sus principios, sus valores, su propósito de vida, dice, yo quiero esto. Y obviamente tiene un plan, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que tenemos que cambiar o queremos cambiar. O digo, yo estoy bien así o no quiero cambiar. ¿Sí? Los cambios pueden ser, como les dije, físicos, ¿cierto? Que es la apariencia. Cambiamos de niños a jóvenes, a adolescentes, de adolescentes cambiamos a adultos, de adultos a adultos mayores, ¿no es cierto? Y vamos cambiando físicamente. Por ejemplo, yo tenía el pelo rubio, después se me hizo café, después se me hizo negro y ahora ya se me está haciendo blanco. Entonces, incluso en esto voy cambiando, ¿no es cierto? Antes medía un 85, ahora mido un 83. Normal, me dijo la doctora. Entonces, vamos cambiando físicamente. Cambiamos biológicamente. Eso está claro, ¿no es cierto? Más más se nota en las mujeres, ¿sí? En los hombres nosotros también tenemos cambios, pero más notables en las mujeres. De niñas ya les llega su periodo menstrual, cuando ya se hacen mayores ya dejan igual su periodo menstrual, cambia toda su fisonomía, cambia todo, cambia todo. Sí, en los hombres no es tan perceptible, pero también tenemos cambios biológicos, ¿no es cierto? ¿Y los otros qué serán? Ya tenemos los físicos, los biológicos, ¿cuáles nos faltarán? emocional, físico, biológicos. Psicológicos o emocionales. Psicológicos, exactamente, los psicológicos. Entonces vamos también cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de percibir el mundo, nuestra forma de... Obviamente, mientras, aquí la palabra es conscientes, mientras más conscientes seamos, mucho mejor. Porque el caso contrario, seguimos viviendo, pues, ¿no es cierto? Seguimos viviendo, no maduramos, seguimos cometiendo errores, cometemos los mismos errores, seguimos viviendo del pasado, seguimos viviendo con los traumas. Pues yo les voy a contar una historia. Entonces me dice, lo que pasa es que mi papá, yo a mi papá no le puedo perdonar, y que ni sé qué, todo un drama, un man. Me digo, oye, ¿y cuántos años tienes? Entonces me dice, yo tengo 35 años. Le digo, ¿y todavía sigues actuando como el niño de 14, 12 años? O sea, ya, madura, ¿sí o no? Porque todo era mi papá, es que mi papá no me apoyó, mi papá no estaba conmigo, mi papá me pegaba, mi papá, mi papá, mi papá. O sea, todos los males de la vida El le papá. culpó al papá. Pero ya tienes 35 años, pues, ¿no es cierto? Entonces ya estás grande. Pero esta persona sigue con su dolor. Aquí voy a hacer una breve encuesta. Qué pena que estemos poquitos. Jesús, ¿tú has ido al psicólogo? No, no. Andrea, ¿tú has ido al psicólogo? Sí, profe. Diego, ¿has ido al psicólogo? Eh, Sí, profe, nosotros una vez al año para las fichas médicas tenemos la evaluación psicológica. Ah, pero es una evaluación psicológica. No es que tienes terapia, ¿no es Ah, no, a cierto? terapia no, a terapia no. Claro. Entonces, imagínense, de 3 personas, una ha ido al psicólogo, cuando realmente todos deberíamos ir al psicólogo.
porque todos hemos tenido traumas. Yo sí tengo psicólogos desde los 14 años. Entonces, para mí, mis mejores amigos son los psicólogos y las psicólogas. Una vez me enamoré también de una psicóloga. Entonces, la verdad nomás, Andrea, no te asustes. Es que es como es este síndrome de Estocolmo. Por ahí creo que fue, no sé, pero lo cierto es que nos vacilamos. Obviamente ya dejó de ser mi psicóloga, ¿no? Ahora es mi amiga, entonces ahora ya le llamo. ¿Qué fue? ¿Cómo vas? Y como ya me conocen, entonces es más fácil la relación. Ganó Entonces, un amigo, pero perdió un cliente. exactamente, exactamente, Ya. exactamente. No, ya son años, somos amigos como 25 años, porque todo esto que te cuento fue cuando yo tenía 25 años, 24 años por ahí. Entonces, todos deberíamos tener un terapeuta, un psicólogo, un coach o algo, porque estos son los cambios más necesarios que necesitamos realizarlos. Porque caso contrario, seguimos viviendo ese dolor, seguimos viviendo ese trauma, seguimos viviendo esa infancia, seguimos viviendo ese momento, cuando realmente tenemos que superarlo, porque ya estamos grandes, o sea, tienes que decir sí, o sea, qué pena me pasó esto, pero no fue mi culpa o tengo que superarlo. Y la otra, así en corto, no les estoy haciendo la consulta, ustedes deben darse cuenta que pese a todo lo que han pasado en el pasado, están aquí y han superado. ¿Sí o no? Sin psicólogo. Sí. Imagínate con psicólogo, alguien que te explique, diga, ¿sabes qué pasó esto? ¿Cómo lo vas a superar? O la forma en que lo superes, lo conviertes en una fortaleza. Caso contrario, va a ser tu debilidad. Entonces, también tenemos cambios psicológicos y se cumplen los tres factores del ser humano, ¿no es cierto? Físicos, biológicos y psicológicos. Si estuviéramos en una clase de coach espiritual, diríamos cuerpo, mente y espíritu, ¿no es cierto? También tenemos que cambiar, o sea, tenemos que fortalecer nuestro espíritu, también tenemos que fortalecer nuestra alma y obviamente nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces ya comes de mejor forma, haces ejercicio, cuidas porque supuestamente es tu templo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual el alma, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vas reforzando? ¿Cómo lo vas fortaleciendo? Y obviamente vas fortaleciendo tu parte espiritual. ¿Cómo fortalecerías la parte espiritual, Andrea? Meditación, ¿Ya? terapia, Sí. mm, Lectura, lectura, visitar lugares sagrados. el, es que yo sí creo que es importante el identificar cuáles son mis gustos y darle prioridad a eso. Lo que a mí, Sistema de creencias se llama. Ya tienen que hablar con prioridad. Verán que ustedes ya vieron esto anteriormente. Tienes que cambiar o definir tu sistema de creencias. Entonces, ¿qué creo yo? ¿En qué creo yo? ¿No es y cierto? por ser, ujú, Claro, entonces vos dices, yo no medito, yo oro, dices, porque tu sistema de creencias te dice que la oración va a fortalecer tu espíritu, ¿no es cierto? correcto, Sí. Entonces dices, yo no voy a la misa, yo no creo en la misa, no voy a la misa, o sí voy a la misa, ya depende de. Sí, es por eso que yo digo visitar lugares sagrados. Para una persona puede ser una iglesia, puede ser un templo. Para mí es la montaña. La montaña, los ríos, las cascadas, es otra cosa. Entonces yo ahí estoy más cerca de mi espiritualidad. Doy gracias a Dios, me conecto con el universo, etcétera, ¿no? Como dices tú, depende mucho de tu sistema de creencias, que eso es lo que a dónde vamos a llegar después. Entonces, clarísimo los cambios, ¿sí o sí, no? Sí. Tenemos físicos, biológicos, psicológicos o mente, cuerpo y espíritu, como ustedes quieran verlo, ustedes quieran verlo. Pero ¿de dónde nace todo esto? ¿Se acuerdan del proceso de las decisiones
les voy a hacer acuerdo para seguir avanzando en la clase. ¿Sí? Era 100, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasaba? 100, pienso, digo y hago. ¿Sí o no? Entonces, Sí, primero siento, pienso, digo y hago. Hay personas que se saltan este proceso, sienten y lo hacen. Entonces, se saltan el proceso. El proceso normal es siento, porque siempre primero siento, puede ser un deseo, puede ser una necesidad, pero siento. Entonces, tengo el deseo de, quiero cambiar, tengo la necesidad de, ¿sí? Entonces, luego pienso y digo, a ver, ¿es conveniente, no es conveniente? Evalúo, analizo las consecuencias que puede tener esta situación, ¿sí? Digo, lo voy a hacer, tomo la decisión, digo, lo voy a hacer esto porque la palabra tiene poder. Y obviamente, ya pensaste, hiciste un plan, comienzas a hacerlo. Gilmar Beltrán, buenas noches. ¿Puedes prender tu cámara? Buenas noches, Inge. Soy Raquel, pero ya le estoy cambiando el nombre, es que acabo de llegar a la casa. Ok. Si es que puedes prender la cámara, sería el éxito. Ya, ya. Entonces, si se dan cuenta cómo es el proceso, Por favor, ¿puedes venir? el mismo proceso también se aplica al cambio. Entonces, puede ser un tema propio, una decisión propia, ¿no es cierto? Entonces yo digo, voy a cambiar, o necesito cambiar, o quiero cambiar. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Yo fumo, entonces digo, quiero dejar de fumar. Y obviamente existe una contradicción, ¿no es cierto? Porque yo quiero dejar de fumar, pero mi adicción al cigarrillo, ¿sí? No me permite. Entonces, en mí existe una lucha constante. Hay días que fumo, otros días que no fumo, depende del día, depende de la noticia, depende de. Entonces, yo ya he hablado obviamente, con mi terapeuta y dice, dale gracias a Dios a tu adicción porque es una forma de manejar tu ansiedad, porque yo soy, ¿cómo se llama? Sí les dije, ¿no es cierto? Hiperactivo. Entonces, comienzo a buscar qué hacer. Fumo y ya me tranquilizo. ¿Sí? Es por eso que generalmente antes de clases o después de clases o entre clases fumo para tranquilizarme y otra vez estar centrado, porque caso contrario comienzo a hablar, 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 hablar. No es que me salga del tema, pero no paro, no paro, ¿no es cierto? Y comienzo a tomar montones de cosas. Entonces hay que tranquilizarse, respiro, otra vez me siento y retomo las actividades. Entonces, yo necesito cambiar, pero muchas veces no puedo cambiar. ¿Sí me entienden? Hay cosas que queremos hacer, pero que no podemos hacer. Ahí es cuando necesitamos ayuda para poder cambiar. Otro ejemplo puede decir, necesito o quiero, anhelo, ¿no es cierto?, tener mi título de cuarto nivel o de tercer nivel. ¿Qué es lo que les motivó a ustedes a estar en clases? Pues, ¿no es cierto?, matricularse y ustedes son convalidación, ¿no es cierto?, convalidar su experiencia por un título profesional. Cada uno de ustedes sabrá la razón. Los unos será para cumplir el perfil, los otros será para tener un título más, los otros será para ascender, los otros será para demostrarle al mundo que si tienen título, cada cual tendrá su razón. Pero esa razón les motivó a tomar una decisión. ¿Estamos? Entonces los cambios generalmente son o por decisión propia o por factores externos.
¿Puedes poner un ejemplo de factor externo, mi estimada Andrea? ¿Estás ahí, Andrea? ¿Puedo hacerlo? Claro, Considero que un factor externo es, por ejemplo, en la pandemia. exactamente. Eso nos obligó a hacer muchos cambios en nuestras vidas y sobre todo en la parte laboral, un tema que no se lo manejaba muy recurrentemente, que era el teletrabajo. Tuvimos que acoplarnos a hacer nuestras tareas que normalmente las hacíamos físicamente en las oficinas desde casa y manejar todos los temas vía electrónica. Creo que a la mayoría de personas los que ya manejábamos medios electrónicos, tal vez se nos hizo un poco más sencillo, pero las personas que no lo hacían, por ejemplo, hablo por el caso de las personas mayores. Mi jefe no es muy adulto, pero él se resistía, por ejemplo, al uso de la banca web. Él era todavía giraba cheques para pagar el sueldo. Entonces, en la pandemia le obligó a usar la banca web y hacerlo por transferencia. Entonces, considero que esos son cambios externos que nos obligan a acoplarnos a Es el nuevas mejor realidades. ejemplo que pudiste poner, mi estimada Raquel. Entonces ahí no es que yo no quiero, te tocó, ¿no es cierto? Nos cambió la vida. Todos todos nuestros hábitos se fueron al suelo, porque tú tenías una planificación del día, pues, ¿no es cierto? O sea, me levanto, desayuno, les visto a los guaguas, si es que tenías hijos, ¿no es cierto? Les dejo en la parada, se van a clases y bla, bla, bla. Tenías un programa, un estándar, ese es un status quo, ¿no es cierto? Sabías exactamente lo que tenías que hacer. Cumplías los horarios, llegabas a la oficina, conversabas con tu jefe, con el resto de personas, tenías tu tiempo de almuerzo, sí, sabías a qué horas tenías que regresar a la casa, todo, todo. Y resulta que un día te dicen, quédense todos en la casa. Hubo personas que se divorciaron, no se aguantaron. Personas que se murieron, textual, o sea, se murieron porque no se acoplaron al cambio, ¿sí? Personas que lo manejaron muy bien. ¿No ves que todo, toda tu planificación, todo tu día a día se acabó? Eso nos duró como un mes hasta que ya las empresas, el mundo, dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? La banca, por ejemplo, no cerró. No pueden porque no pueden irse contra la ley. Tienen que seguir trabajando. Entonces, sí se acuerdan que los cajeros se atendían. Pero como muy bien dice Raquel, ya la gente no iba a hacer fila. Y lo que hicieron es promocionar la banca móvil. Y ahí se disparó la banca móvil. Las transacciones electrónicas comenzaron a tener mayor sentido. La educación, el teletrabajo. Ustedes están recibiendo clases virtuales gracias a la pandemia. Caso contrario, presenciales. ¿Sí o no? Se normalizó ya el uso de las videoconferencias, del Zoom, ¿sí? Porque Zoom es una plataforma, sí saben, ¿no? Realmente es una videoconferencia, ¿sí? Entonces ya se normalizó. Es decir, el mundo cambió. Fue un factor externo. Otro factor externo, ¿se acuerdan de la famosa dolarización? Sí. Claro, por ejemplo, Andrea no se ha de acordar. No, profe, la verdad no. Claro, tú ya has de haber manejado dinero en dólares, ¿sí o no? Sí, cuando yo tuve conciencia de lo que era el dinero, sí, yo ya era solamente dólares. Claro. En cambio, nosotros sí pasamos del sucre al dólar. Y no es que yo no quiero, no puedo, o sea, fue así. Factores externos. Los desastres naturales, factor externo.
Las exigencias del mercado. Una de las razones por las cuales ustedes están estudiando es porque hoy por hoy las demandas laborales son más altas. En mi tiempo, yo a los 28 años ya manejaba todo el país, era jefe nacional del Banco del Pichincha y no tenía título, estaba en cuarto año de universidad. Sí. Ahora, para ser cajero ya te piden tener título de tercer nivel. Si es que estoy mintiendo, ustedes que trabajan en talento humano, me corrigen, ¿sí o no? Porque existe mucha demanda, mucha oferta de profesionales, porque no existen empresas donde ir a trabajar por situaciones políticas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Económicas, qué sé yo. Entonces, las demandas laborales son más altas y te exigen prepararte más, tener más títulos, más certificados, más cursos, más seminarios, más talleres para poder cumplir los perfiles laborales establecidos. Antes era más fácil, antes era mucho más fácil. ¿Sí? Ahora, solamente para ser presidente, asambleísta y asesor no necesitas título. ¿Sí o no? Sí, profe. Por favor, Sí, interactúen porque si no parece que estoy Es hablando verdad, Sí, solito. en eso profe. sí tiene razón, profe. ¿Estamos? sí. Entonces, primero, Jesús. Entonces, para ir resumiendo, eso, silenciémosle a Jesús. Para ir resumiendo, el cambio es un proceso de transformación y pasamos de un estado a otro estado, ¿no es cierto? Los cambios pueden ser físicos, biológicos, psicológicos, ¿cierto? Y ahí pueden poner cuerpo, mente y alma. E inicia con un sentimiento. Este sentimiento puede ser necesidad, puede ser deseo, puede ser anhelo, puede ser miedo, porque el miedo también te obliga a cambiar, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos todos las emociones y sentimientos. Luego pienso, analizo, evalúo, digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Sí? Digo y hago. Ese sería el proceso normal del cambio, ¿sí? Muchas personas van directo del siento y lo hago, y luego vienen las consecuencias. Es por eso que el cambio siempre va a ser preferible que sea planificado. Entonces, yo voy a planificar y de este estado actual quiero pasar a un estado ideal cuando lo hago conscientemente, ¿no es cierto? Porque no creo que alguien quiera cambiar para mal, conscientemente, ¿sí? Que mis decisiones me lleven a situaciones complejas es otra cosa. Pero cuando yo estoy consciente, siempre voy a querer algo mejor. ¿Estamos? Preguntas hasta ahí. Hay cambios que sí se dan para un y hay personas que lo hacen conscientemente daño y toman las malas decisiones que usted acaba de indicar. Claro, te saboteas, pero es un Claro, cambio, exacto. pero es un cambio. O sea, es un cambio. El cambio puede ser positivo o negativo. No es que, yo voy a cambiar y listo. No, no, no. Imagínate, Dios no quiera la muerte de alguien. Ese va a ser un golpe duro emocionalmente, ¿no es cierto? Otra vez las emociones, ve, siento. Alguna vez yo cuando estaba en Lita con unos compañeros cogimos un vehículo con droga con otro compañero y nos ofrecieron dinero. Entonces mi compañero ya quiso aceptar y le dije no, no y no y no y no y no. Y si no hubiera estado, capaz que la aceptaba. Entonces a eso me refiero, que si hay cambios para mal, Claro, ya vamos a hablar de eso. Por eso dije alguna pregunta hasta aquí, porque ¿qué te permite mantenerte? Y tienes que darle gracias a Dios que no cogiste, porque ahorita serías millonario, pero ya estuvieras muerto. O ya sea vimos que, eso, los valores, que eso nos claro, permite, ya vimos esa clase.
Exactamente, son los valores, son los valores. Esto es lo que te permite a ti mantenerte, diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal para ti. Siempre es personal, porque no hay nada bueno ni malo, ni normal. Lo que es normal para ti puede ser anormal para mí. Puede ser anormal para Andrea, puede ser normal para Jesús, anormal para Raquel. Entonces, cada cual vive y nosotros lo que tenemos que hacer es respetar. Mientras no nos salpique, mucho mejor. Imagínate estar metido en ese tipo de cosas, porque la próxima ya sabían por dónde pasar, pues, hermano. ¿Sí o no? Entonces, ya sabían a qué horas, jefe, a qué horas va a estar de guardia para pasar. Obviamente te pasaban dejando tu coima, pero en cambio ya quedabas comprado, ya quedabas comprado. Estamos, nos vamos a dar un break, regresamos en 5 minutos, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a citar a nuestro buen amigo Heráclito, 513 años antes de Cristo, para que vean que esto no es de ahora, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro amigo Heráclito? Lo único constante es el cambio. La permanencia es una ilusión. No se puede estar dos veces en aguas del mismo río. Si todos estamos conscientes de lo que nuestro amigo Heráclito nos dice, debemos de estar conscientes, es la palabra, ¿no es cierto?, de que constantemente estamos cambiando. Pero hay personas que tienen resistencia al cambio. ¿Por qué creen que se da eso, mi estimado Diego? ¿Por qué crees tú que se da la resistencia al cambio? De cierta manera puede ser un conformismo con uno mismo, con la actividad que se está haciendo, puede ser. Exactamente. Entonces llegas ahí sí a la famosa zona de confort, ¿no es cierto? Y te acostumbras. Entonces la costumbre es lo que no nos permite cambiar. Hoy llegaste a un estado ideal. Vos dices, yo con mi título ya estoy bien, ya no quiero seguir estudiando. Punto, se acabó. Entonces ya te conformaste, ¿sí? Hay personas que dicen, mi ideal era casarme, ya me casé y pues ya soy esposa y ese era su ideal. Entonces, la premisa es que tenemos que tener objetivos, siempre, y objetivos a largo plazo. Primero, para ir de la mano del cambio. O sea, siempre vamos a estar cambiando, la sociedad cambia, el mundo cambia, la humanidad cambia, ¿sí? Estar en investigación constante, estar informados, qué está pasando, pero con pensamiento crítico, para no dejarnos llevar por las redes sociales y no caer en el síndrome de la cueva, ¿no es cierto? Vivir de las imágenes, sino de la realidad. Si no tenemos pensamiento crítico, nosotros nos vamos a dejar llevar de lo que digan los demás. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro plan de vida. Pero hay personas que no lo tienen. Entonces, nuevamente, viven, o sea, viven. Y obviamente el entorno les obliga a cambiar, pero no es un entorno planificado, no es un entorno controlado. Mientras nosotros podamos controlar el cambio, mucho mejor. Lo vamos a ver como una oportunidad. ¿Estamos? ¿Por qué crees que no cambien las personas, Andrea? Yo creo que es el pensar cómo va a afectar ese cambio en nosotros. Adelantarnos a eso, sugestionarnos, decir, es que puede pasar esto, es que me va a afectar, nunca en positivo. Por lo general siempre tendemos a lo negativo. Ujú, muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar, Andrea? Nuestra forma de pensar. Calidad. Exactamente, exactamente. Pasar de ese pesimismo a un optimismo controlado, ¿sí? Si ya sé que soy pesimista, ¿no es cierto? Me siento y escribo. Digo, a ver, ¿qué pasaría si? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y en un lado izquierdo pones toda la parte negativa y en el lado derecho pones en cambio todas las cosas positivas. Entonces haces una lluvia de ideas. Este ejercicio se hace justamente con el equipo de trabajo en nuestra organización para decir, a ver, chévere, vamos a cambiar el sistema. Este grupo solamente dice cosas negativas. Este grupo dice solamente cosas positivas y todo se los va poniendo con esos post-it. Les vas pegando y vas analizando todas las posibilidades. Generalmente, ¿cierto? Siempre gana lo positivo, porque a las partes negativas dices, y bueno, ¿y cómo solucionaríamos esto? ¿Cómo minimizamos este impacto? Porque todos son impactos, pues. Entonces vos dices, ¿cómo minimizamos este impacto? Y ya das soluciones futuras. O prevés
lo que va a suceder y lo transformas en algo positivo. Es por eso que el cambio tiene que ser planificado. Obviamente, si lo haces conscientemente. Acuérdense, la palabra del cambio es conscientemente. Porque caso contrario, tengo que cambiar a la fuerza. Punto. Súper simple. El ejemplo más simple, igual. Tuviste relaciones, no te cuidaste, ya eres papá. De la noche a la mañana cambiaste tu estatus. Y obviamente la mamá cambió todo, absolutamente todo, porque es un cambio físico, es un cambio todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Por no tomar una decisión sabia, ¿no? Una buena decisión. ¿Te toca o no te toca? ¿Te tocó? ¿Te tocó? Entonces, generalmente las crisis se solucionan gracias a los cambios, porque las crisis nos obligan a tomar decisiones, a dar soluciones. Y tienes dos chances. O lo ves como peligro, ¿no es cierto? Como estamos fregados, estamos complicados, se forzó. O lo ves como una oportunidad y dices, ¿cómo sacamos provecho de esto? Imagínate todas las ferreterías, todos los importadores. ¿Qué dicen ellos? En buena hora se fue la luz, pues, porque ahorita están vendiendo montones de transformadores. ¿Sí o no? ¿Aprovecharon la crisis? Sí, la Sí, verdad, claro, sí. No sé si ustedes han visto en las calles, cada negocio tiene un transformador. sí, Yo fui por la Avenida La Florida, les fui a visitar a mis papás, tenía que imprimir algo, justo en la casa de mis papás no había, entonces salí a buscar un bazar, una papelería, algo para imprimir. Bajé toda la Florida hasta que encontré un bazar, ¿sí? Con planta. Conté 17 transformadores, solamente en una calle, digamos. Imagínate, 17 transformadores. Obviamente esto, en cambio, ¿qué está cambiando? Ya tenemos un problema. Piensen, montones de transformadores que generan Ruido, Contaminación. contaminación contaminación. auditiva, ¿Qué tipo de contaminación? Auditiva auditiva. y ambiental. Y ambiental. En estos días, no sé si ustedes se han dado cuenta, hasta el lunes no había una nube, ¿no es cierto? O sea, el cielo completamente despejado, pero en el cielo se ve una estela, así, es el smog. No es nubes, es smog. Entonces, ahorita ya Quito tiene un problema de contaminación ambiental y contaminación auditiva, porque todos los transformadores suenan. Entonces, eso sería una parte negativa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la parte positiva para los comerciantes? Que vendieron todos los transformadores del mundo, ¿no? Y el precio también se disparó. En mi casa, como son noveleros, ya tienen los focos recargables. Entonces, ya tienen 3 focos recargables. Entonces, se va la luz y ya ponen el foco recargable. Entonces, te vuelve creativo, te vuelve creativo. También la tecnología, imagínate cuántos focos recargables venderían en este tiempo aquí en nuestro país, ¿no es cierto? En alguna parte del mundo han de estar diciendo, wow, en Ecuador en pleno siglo XXI necesitan focos recargables y están vendiendo todos los focos recargables para acá. ¿Sí o no? Si es que estoy mintiendo, me corrigen. La pregunta del millón es, ¿por qué las crisis se solucionan gracias a los cambios, mi estimada Angie? Buenas noches, ingeniero. ¿Me puede repetir, por favor, la ¿Por qué pregunta? las crisis se solucionan gracias a los cambios? ¿Por qué tenemos que estar dispuestos a afrontar los cambios que vienen? Ujú. Ya. Andrea, Porque,
Porque nos ayuda a buscar más alternativas. Exactamente, ¿sí? Sí, yo Hacer creo que todo cosas cambio es un proceso. diferentes. Exactamente, a buscar otros Todo cambio procesos. es un proceso y el ser humano jamás puede estancarse en un solo sitio, por eso es que crecemos. Exactamente. Entonces, hacemos las cosas diferentes. Tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿sí? Nos obliga a ser creativos, a darle solución y generamos cosas diferentes. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Resultado que ya no es óptimo en la condición actual en la que nos encontramos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ser súper creativo, ser súper creativo, ¿sí? Entonces, tenemos tomando en consideración esta onda de la luz, ¿sí? Tenemos los generadores, ¿sí? Tenemos los focos recargables, tenemos las velas, obviamente, toda la vida ha habido velas. Entonces, te vuelves recursivo, cambias tus horarios, cambias tu tiempo, es decir, a ver cómo hacemos, ya no puedo meter la ropa en la lavadora, ¿no es cierto? Tendré que meter la ropa en la lavadora a las 11 de la noche, a las 4 de la tarde, no sé. Cambias absolutamente todo. Porque la otra es quedarte quieta y decir, no podemos, no hicimos, y te vas retrasando, retrasando, retrasando. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. La vida es una sucesión de cambios. Si ustedes se dan cuenta, hacen un análisis, todo el mundo, todos, absolutamente todos, vamos en un proceso de cambio. Primero fuimos niños, ¿no es cierto? Luego fuimos jóvenes, luego ya fuimos adolescentes, luego nos enamoramos, luego tuvimos novia, luego nos casamos, tuvimos hijos, obviamente depende de. Luego nos hacemos adultos mayores, luego nos hacemos viejitos, luego ya, chao, goodbye. ¿Estamos? Entonces, es una sucesión continua de cambios. Primero estuviste en la escuela, después ya fuiste al colegio, después fuiste a la universidad y ahora ya estás sacando una tecnología superior, luego vas a sacar la maestría, ¿sí? Entonces vas creciendo, 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 creciendo. Los cambios a veces se dan por ósmosis, ¿no? O sea, es un proceso natural, ¿sí? Pero, como te digo, mientras más consciente seas, más rápido vas a tener el control de tu vida y planificas tus cambios, vas aceptando el cambio. Ahí vienen los tutores, ahí vienen los mentores, ¿sí? Nuestros primeros tutores, nuestros primeros mentores son nuestros padres. Nosotros tenemos que agradecer lo que nos dieron, porque como ellos no recibieron el curso, entonces hicieron su mejor esfuerzo según su sistema de creencias. ¿Estamos? Luego son nuestros maestros, nuestros profesores, ¿no es cierto? En la escuela, en el colegio, en la universidad. Entonces también son personas que te van guiando. Si tienes la suerte de tener un buen profesor, vas a decir, wow, qué chévere, me guió, me despertó, me indicó el camino, me inició en el camino. Si no has tenido suerte, sigues ahí mismo, ¿no? Producto del sistema, porque hay montones de profesores que van, dictan la clase y se van allá a tu vida. No hablan de un proceso de cambio. Entonces, una de las realidades de la vida que más trabajo nos cuesta aceptar es el cambio. Ya hemos hablado de la resistencia al cambio, pero todo cambia aunque nosotros no querramos que cambie. Siempre cambia, siempre va cambiando, 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 cambiando. Entonces, el tema del cambio, nuevamente, radica en nuestra capacidad de controlar este cambio, de ir controlando. Y como les digo, ahí vienen los tutores, ¿no? Entonces, imagínate, hay ocasiones en la vida
que nos encontramos perdidos existencialmente. Entonces vos dices, ¿y qué hago? ¿Qué mismo quiero de mi vida? No sé. De pronto porque no tuviste una buena formación, no tuviste un buen un acompañamiento, no tuviste buenos consejeros en la vida, ¿sí? Porque generalmente los amigos no son buenos consejeros. Entonces ahí es cuando necesitas ayuda. Puede ser un terapeuta, puede ser un coach, puede ser un psicólogo, puede ser un mentor, ¿sí? Y tienes que diferenciar. Y como decía Andrea, todo depende de tu sistema de creencias. ¿Ya? ¿En qué crees tú? Porque puede ser un pastor, puede ser un coach. Tienes que saber diferenciar entre lo que es un coach y un mentor. Puede ser un grupo de apoyo para que encuentres el norte, porque a veces nos perdemos, entonces es necesario que Y nos sí, encaminen. Mi estimada Raquel, disculpe, ¿y podría, por favor, indicarnos cuál es la diferencia entre el coach y el mentor? claro, qué bueno que Gracias. hagas preguntas, porque si no parece que yo estuviera hablando solito. El coach no te soluciona los problemas, no te dice lo que tienes que hacer, ¿sí? A través de preguntas te hace reflexionar para que tú tomes las decisiones. Entonces te va preguntando, te va preguntando, te va preguntando, te hace reflexionar, tienes pensamiento crítico y te va diciendo, ¿y qué pasa si harías esto? ¿Y qué pasa si harías lo otro? Y la que va contestando eres tú, ¿sí? Entonces, tú sola vas dando solución a tus problemas. Entonces, es un proceso largo. El mentor, en cambio, te dice, esto tienes que hacer, ¿sí? Hay una gran diferencia, ¿no? Entre que tú tomes la decisión Ok. y el mentor, en cambio, te dice, a ver, Raquel, dime cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Yo creo que deberías hacer esto, tu mejor carrera puede ser esta, la, la, la. Entonces te indica los pasos que tú tienes que tomar. El coach te acompaña en tu crecimiento, pero la que toma la decisión eres tú. No te dice lo que tienes que hacer, solamente te invita a reflexionar. Entonces te hace preguntas, muchas preguntas para que tú llegues a una solución tú mismo. ¿Estamos? El mentor, en cambio, en base a su experiencia, sus estudios, su conocimiento, te dice, Raquel, yo creo que tú deberías hacer esto, este otro, este otro, este otro, este otro. Entonces hay más mentores profesionales, ¿sí? Que coach profesionales, pero en cambio hay más coach personales que mentores personales, porque la vivencia es de cada cual, pues, ¿no es cierto? No es lo mismo decirte lo que tengas que hacer en tu vida profesional que en tu vida personal. Obviamente está el terapeuta. El terapeuta es más largo todavía, mucho más largo, porque él llega a la esencia psicológica de tu problema. ¿Estamos? Por decirte, el tema de fumar, voy a hablar de mí, ¿no es cierto? Ese es mi problema. Yo fumo y no quiero fumar. Imagínate cómo tengo yo una contradicción, una lucha diaria en mi vida, ¿no es cierto? Entonces, el terapeuta te dice, ¿por qué fumas? ¿Desde cuándo fumas? ¿Y cuáles son tus ansiedades? ¿De qué quieres escapar o de qué quieres tranquilizarte? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres asado? ¿No es cierto? Pero lo mío ya es diagnosticado, o sea, yo soy una persona hiperactiva, soy disperso. Entonces hay ocasiones en que entro en procesos, en periodos de ansiedad. Entonces, ¿qué hago? ¡Pum! Yo por eso no tomo café, tomo un solo café en el día, porque el café te pone más ansioso, pues, ¿no es cierto? Cuando, qué sé yo, hay alguna noticia o estoy esperando algún resultado de una oferta o algo, entonces fumo. Sí te das cuenta, entonces el psicólogo llega a tu raíz del problema. Entonces me han preguntado a mí, ¿te pegaba tu mamá? No. ¿Te pegaba tu papá? No. ¿Sufriste abuso sexual? No. ¿Te rompieron el corazón? Sí, pero bueno, ya normal que la novia, la enamorada y bla, bla, bla.
Entonces, a ver, ¿cuál es tu problema? Entonces, siempre llegamos a lo mismo. Eres hiperactivo. El tema de ser hiperactivo te hace pensar muchas cosas a veces, ¿no? Entonces, tienes que controlar tus pensamientos, porque vuelas. Pero eso me permite, en cambio, ser bueno para planificar, porque me imagino el futuro. Y al contrario de Andrea, en cambio, yo soy el optimista del grupo. Entonces, yo siempre creo que las cosas van a salir bien. Yo conscientemente, en cambio, tengo que ver las posibilidades de que salga mal algo. O sea, ¿qué va a pasar si es que sale mal algo? Porque mi naturaleza es ser optimista. ¿Estamos? ¿Sí se dan cuenta que qué importante es tener una ayuda externa? Porque caso contrario, sigues en tu burbuja. O sea, yo estoy bien, no necesito ayuda, yo estoy bien. Pero sí estás haciendo daño a las personas que te rodean. ¿Alguna pregunta al respecto? No, No, profe. No, no, Qué profe. bueno que hayan estado ahí, porque si no yo creí que ya estaba solito, ya me estaba dando miedo. ¿Qué nos dice nuestro amigo Charles Darwin, en cambio? La supervivencia depende de la capacidad de adaptarnos al cambio. Imagínate, ¿sí? Si nosotros no tendríamos la capacidad de adaptarnos al cambio, ¿qué pasa? Nos extinguimos. Si ustedes revisan, hay un libro que es espectacular, se llama De animales a dioses. La evolución del ser humano es cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio, tras cambio. Ha ido cambiando, 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 cambiando. Y en los últimos 20 años, por no decir 10 años, ha cambiado la humanidad lo que no ha cambiado en los últimos 400 años. Entonces el cambio cada vez es más exponencial. Todo. Y obviamente el último cambio es la inteligencia artificial. Nosotros estamos atrasados para variar unos 30 años con nuestros vecinos. El resto ya utiliza la inteligencia artificial para todo, para todo. ¿Sí? Y mientras mejor utilices la herramienta y otra vez conscientemente utilices la herramienta, estás más actualizado. Hay personas que dicen, no, pero eso es malo, no, que ni sé qué, que no vale. Sí vale, pero tienes que saber utilizar la herramienta, como toda herramienta, porque es una herramienta. Hay personas que cogen y control V, control C, sin leer. Y te dice, en cualquier curso de inteligencia artificial te dicen, verifique la información. La inteligencia artificial se inventa muchas cosas. Es por eso que hay que saberle preguntar, hay que saber hacer bien los prompts. Y generalmente le dices no, solamente con datos verificables. Cita la fuente. Entonces ahí ya se reduce el riesgo de que se esté inventando. La otra es que tiene información solamente hasta el 2019, creo, hasta el 2020. Entonces, a partir del 2020 no tiene información. Si no utilizamos la herramienta, como dice mi amigo Charles Darwin, si no tenemos la capacidad de adaptarnos, no vamos a sobrevivir. Que es una metáfora, ¿no? Habrá alguien que utilice y te quite el puesto así, porque va a ser más rápido las cosas. Más rápido las cosas. Tú trabajas en proyectos, ¿no es cierto, Andrea? Sí, profe. Si tú le dices bien a la inteligencia artificial los datos del proyecto y lo que quieres, lo que te demorabas una semana en hacerlo, tienes en una mañana. Una mañana. Solamente el texto ya te escribe así. Le das la estructura y dice, quiero que armes un proyecto social dirigido a niños o niñas de edad a tal edad. El proyecto, el objetivo es este. Escribe. En 5 minutos tienes todo el proyecto. Pero obviamente tienes que leerlo. Si no sabes utilizarlo, obviamente tu compañerito o compañerita va a decir, yo ya tengo. Aquí está. O puedes preguntar a la inteligencia artificial, por favor, dame 5 ideas para dar solución a este problema. Y te da. Te dice, desarrolla tal idea. Y te desarrolla. Genera los indicadores.
te genera. O sea, te sientas una mañana y estás lista. Preguntas hasta ahí. Por ejemplo, en ese caso, yo creo que sí es importante el saber leer, porque a lo mejor hay gente que ve 10 páginas, 5 páginas y a la primera ya no entendió nada, se aburrió, dejó ahí, solamente llegué y pasé el documento. Hay que saber leer, interpretar y también creo que es importante adaptarle a nuestra realidad. Tal vez Siempre. este proyecto hermoso, pero qué sé yo, en mi población, por ejemplo, tenemos nosotros acá en la población de Tandapi, que es súper diferente al resto del Cantón Mejía, entonces tendríamos que ahí adaptarle a la población de Tandapi. O sea, como un ejemplo. Lo que tú dices es correcto. Es por eso que, como toda herramienta, tienes que saberla utilizar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es levantar la línea base de Tandapi, ¿no es Mm. cierto? Y decirle, estas son las características. Imagínate que le puedes decir, y escribe en tal tono, Pero, o profe, para tal público. ¿Sí? ingeniero, Dime, el día Diego. del, el día de, el día del escudo, eh, Sí, el día del himno nacional, bueno, tuvimos que ir a hacer nosotros una ceremonia en Taisha y el abanderado del colegio de Taisha tuvo que dar unas palabras y el rector igual. Y cuando dijeron la música compuesta por Antonio Neumane, el abanderado dijo que era alemán y el rector dijo que era español, pero yo estaba más que seguro que era francés. Cuando cogí, consulté en francés. Entonces, cogieron, imprimieron y leyeron, o sea, ni siquiera revisaron, como dicen, en realidad no tenemos la cultura de leer. Y o sea, como que quería corregirles, pero o sea, estaba 100% seguro, pero mejor me quedé callado. bueno, y cuéntanos, ¿de dónde mismo has sido? Es francés, pues. Y ¿Has el uno sido dijo alemán y francés? el otro español. Pero Entonces felizmente dije, no dijeron cuencano, imagínate. claro, o sea, eso pasa porque no sabemos leer, o sea, imprimimos y mandamos lo que salga. O bajamos la inteligencia artificial, como usted dice, no citamos, no vemos, no revisamos. Siempre tienes que chequear. Como les digo, la tecnología, por ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo tenaz, muestra del cambio. Mi papá tiene 89 años y él hace Zoom. Se reúne con sus amigos una vez cada 15 días. Obviamente se compró la computadora, bla, bla, bla. Mi papá utiliza teléfono. Entonces, le puedes mandar un WhatsApp. Se conecta al Zoom. Mi mamá no tiene ni teléfono, no sabe prender la computadora, nada. Y son de la misma edad. Todo es cuestión de actitud. Todo es cuestión de actitud. Mi papá decidió ir en vanguardia, aceptar el cambio, ¿sí? Mi mamá no. En la misma casa, ¿no? En la misma casa, imagínate. Entonces, mi papá es un claro ejemplo de que se puede. Y si tú les ves a mis padres, son personas súper activas, o sea, tienen 89 años, pero vos les ves y parecen de unos 75. Súper simple, o sea, caminan, son autovalentes, se van de viaje, siempre están en paseos, en cafés, en tés y demás. Entonces, ellos sí se adaptan al cambio. Mi papá sigue manejando. Mis hermanos dijeron, no, es que mi papá ya no puede manejar. Entonces dije, quítale vos el carro, a ver cómo te va. Y si ya le vas quitando funciones a las personas, les vas haciendo inútiles. Yo les dije, mientras él quiera seguir manejando, ha de seguir manejando. Felizmente no se ha chocado, no ha tenido accidentes, no, nada. ¿Sí? Todo es actitud, todo es actitud. Esa es una gran diferencia entre las personas exitosas y no exitosas. La actitud que tú tengas al cambio y cómo te vas adaptando. Entonces, lo que dice el señor Charles Darwin, ¿no? El que no se, el que no cambia, el que no acepta el cambio, ¿sí? No sobrevive, porque la supervivencia depende de la capacidad de adaptarnos al cambio. Así de simple.
Si esta analogía lo pones en el contexto laboral, tú tienes que irte adaptando a los cambios que van a haber. Por ejemplo, yo estoy compitiendo con 3 generaciones, con gente de 30 años y con gente de 20 años. ¿Sí te das cuenta? Son 3 generaciones. Y los de 25 años ya están titulados, tienen maestría. Los de 30 ni se digan. Entonces vos dices, wow, o saco otra maestría ahorita, o saco una especialización que mismo hago, o me adapto al cambio y hago otras cosas, ¿no? Porque sí es complejo, sí es complejo. Andrea, ¿tú tienes personal joven en tu equipo de trabajo? Sí, igual es súper complejo porque hay personas adultas mayores a mí y Ujú. chicos de 18, 20. Claro. Sí. Ujú. A las personas mayores que Andrea ya les han de decir los viejitos, porque cuando vos tienes 20 años, a una persona de 40, 45 años ya le ves mayor. Claro. Y ¿Sí o es no? raro porque antes a los 20 yo decía, una persona de 30 ya es mayor y ahora Claro, yo ya 30. es Ya soy real. mayor. Pero ves, la ventaja es que ya puedes estar con uno de 25 y con uno de 35. ¿Sí o no? Sí, puedo ¿Ves elegir. que, claro, ya todo tiene sus ventajas, todo tiene sus ventajas. Una de las palabras que nosotros generalmente utilizamos, es nuestra palabra favorita, es siempre. Siempre es así, siempre es así. Si ustedes se dan cuenta, nada es para siempre. Todo cambia, todo cambia. Los sentimientos, las emociones, los amigos, los trabajos, todo está en constante cambio. El tema del cambio es súper profundo, es súper interesante. Y cuando ya estás consciente, te subes en la rueda del cambio. Entonces dices, a ver, ¿en qué parte estoy? ¿Qué tengo que hacer? A Andrea le toca cambiar. Entra a la oficina con la persona mayor, tiene que hablar de una forma diferente, tiene que presentarse de una forma diferente, actuar de forma diferente, hablar, explicarle de forma diferente. Viene un joven y le dice, sí, o sea, chévere lo que me dices, ¿me puedes enviar por WhatsApp, por favor? Y una. En cambio, a la otra persona le dice, imprímame el documento para leer. ¿Sí o no? Sí, y a Sí. veces, sí, o sea, es así tal cual usted dice. Y hay compañeros que hacen tablas y otro donde me dice, no me cuadra, o sea, una liñita no le puedo mover de una matriz que tenemos. Ujú. Entonces, sí es diferente. Claro, al uno le dice, a mí tráigame impreso. A mí todos los documentos me pasa impreso para revisar y subrayado. Y en negritas y en azules y bla, 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 lo importante. La otra persona, el joven te dice, chévere, pásame por WhatsApp, por favor, para revisarlo. Y se acabó. Ya ni siquiera te dicen, pásame a mi correo, sino, pásame a mi WhatsApp. Porque todo ya puedes compartir ahora por WhatsApp. Que como yo soy pilas, ya a partir del próximo lunes van a tener que subir los deberes al WhatsApp, porque caso contrario, no dicen, es que no puedo subir la presentación, profe, no tengo luz, que ni sé qué. Yo les doy leyendo, yo les doy subiendo la presentación para que ustedes expongan. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ¿qué dice? Que nada es para siempre. Algunas veces las cosas cambian para mejor y otras para empeorar, para aparecer o para desaparecer, para desarrollarse o para perfeccionarse. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de que estamos en un proceso continuo de cambio. Hasta aquí la clase de hoy. Preguntas, porque la idea es que ustedes participen, ustedes expongan. Profe, en este ámbito, ¿no? Le pediría un consejo a usted, porque tengo una persona que ya tiene alrededor de 57 años, ¿no? Ya está por jubilarse. Pero él, por ejemplo, le pongo un ejemplo, solamente dice la firma electrónica, ¿no?
La firma electrónica, por ejemplo, todo ahora para el ingreso al sector público nos piden la firma Todo. electrónica. Entonces nos dice, pero ¿para qué yo voy a comprar eso? ¿Para qué yo voy a tener si la que más vale es mi firma física? Esa vale. Ujú. Entonces, ¿cómo adaptas a esa persona al cambio? A esas personas que ya están por jubilarse. Por ejemplo, el quipus, para él es terrible, o sea, pide ayuda, ¿no? Obviamente Verás, todo el mundo ya primero la... es un tema de conformismo, ¿no? Entonces yo me declaro gringo y digo no puedo. Para mí es difícil. Mentira. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender. Siempre. Entonces lo que tienes que hacer es igual venderle la idea trágica de que lastimosamente no va a poder jubilarse, pues, porque lastimosamente no va a tener una buena evaluación. Si bien es cierto, respetamos la trayectoria, ha de ser, ¿cómo se llama? Empleado de nombramiento, ¿no es cierto? Debe tener nombramiento, porque en ese tiempo, para que tenga esa edad y esté ahí, debe tener nombramiento. Sí, correcto. Entonces tienes que decirle, verá, nosotros entendemos la situación, pero hay procesos que no puede saltarse. O firma electrónicamente o no le voy a poder pagar, no le voy a, no, no vamos a avanzar, no le voy a poder seguir colaborando. Y obviamente le dices a alguien que le enseñe. Este alguien tiene que ser una persona joven, ¿sí? Si es hombre, le pones a una mujer. Si es mujer, le pones a un hombre. Entonces, que le enseñe, pero tecla por tecla, hermano. Repita nuevamente, repita nuevamente, repita nuevamente, hasta que domine el proceso. Pero como te digo, hay gente bien cómoda, súper cómoda. Este señor, por ejemplo, sin conocerle, estoy asumiendo, sí, lo que está esperando es cumplir la edad para jubilarse, hermano. ¿Sí o no? Así es, claro, sí, sí. Entonces él ya cumplió su propósito de vida, ya educó a sus guaguas, ya lo que quiere es irse a la casa. Si es que piensa jubilarse, porque hay personas, en cambio, que no quieren irse a la casa, que es lo más terrible, porque creen que son dueños del puesto y se quedan ahí, pero te estorban, porque tampoco tienen la actitud de trabajar. Por ejemplo, si a mí Andrea me dijera, profe, venga a trabajar, yo estaría primerito, bien peinado, bien bañado, bien todo listito, pero para trabajar. Si Raquel me dice, venga a trabajar, bañado, perfumado, primerito, hermano. ¿Y qué tengo que aprender? Porque todos los sistemas han cambiado. Ahora yo quise aplicar dice, se necesita gerente de crédito. Entonces dije, chévere, voy a ser gerente de crédito a los tiempos, ¿no? Yo fui subgerente de crédito en importadora Tomebamba y fui subgerente en el Banco Solidario. Entonces yo digo, creo que sí voy a aplicar. Bueno, voy a regresar nuevamente a la banca y voy a regresar a ser profesional en relación de dependencia. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Un puesto en relación de dependencia. Hermano, pero me piden 20,000 sistemas que yo ya no sé. Entonces, porque yo dejé la parte financiera cuando me dediqué a la capacitación y a la consultoría. Entonces, fui consciente y que dije, ¿para qué voy a aplicar si no voy a pasar el filtro de selección? Pues, ¿no es cierto? Porque te piden nuevos sistemas, nuevas cosas. ¿Qué tienes que hacer? Actualizarte. Entonces, yo ponerme a actualizarme ahorita o mentir de que sí sé, no, pues. No es que, y ahora sí con esto terminamos, todo cambia aunque nosotros no queramos. Cambia la edad, cambia el peso, cambia el estado, cambia la economía, cambian las amistades, cambian las leyes, cambian las costumbres, todo cambia. Imagínate cuántos sistemas nuevos habrá, cuántas leyes habrán cambiado, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a estarme inventando, pero si me piden que vaya a trabajar de coordinador qué sé yo, de algún proyecto de educación, de desarrollo social
En cambio, sí estoy actualizado en eso, porque a eso me he dedicado. ¿Estamos? ¿Sí se dan cuenta que Sí, profe. tenemos que estar conscientes del cambio? Regresando a tu ejemplo, mi estimado Jesús, no le hagas la vida fácil, es un mal consejo, ¿no es cierto? Y dile, vean, no es personal, tiene que tener la firma electrónica. No es que yo quiera que tenga la firma electrónica, es algo que la ley manda, porque usted tiene que firmar. O dígame que no puede. Y ahí van a Sí, tener. claro, ya enviamos inclusive hasta por Keybooks todo, pero pues el señor dice, lo que usted dice, ¿no? Es conformista, dice yo ya no quiero realizar papeles, ya no quiero hacer Keybooks, ya no quiero hacer nada, yo no entiendo, entonces, claro, lo que Pero usted no dice, es que no quiera, amigo. O sea, hay que ahí viene hacerlo. un tema. Ahí viene un tema de talento humano. O sea, no es que yo ya no quiero hacer papeles, entonces no venga a trabajar, Claro, sí, así le porque dije. es Es que parte de ahora su como rol. todo es acoso laboral, pues, también hay que medir las palabras, que sí, la verdad, sí, ya me están acosando porque no quiero trabajar, pues el señor se pasa. Ahí le preguntas a la inteligencia artificial, le dices, tengo este problema, escribir, redactar la carta sin que me cause problemas legales, ni judiciales, ni en tono de acoso laboral. Porque tú sí le puedes decir las cosas. Yo siempre me acuerdo la segunda llamada de atención es, con mucha preocupación he visto que las funciones a usted encomendadas no se cumplen en el tiempo establecido. O con mucha preocupación he visto de que no está dando cumplimiento al memorándum tal. Vos tienes que referirte a la norma. ¿No ves que es una norma? No es personal. O Claro, sea, no así es, es. Es- es la norma. Imagínate que yo te diga, no quiero firmar. Entonces, no es nomás lo que yo quiera, o sea, tienes que firmar. Y la otra es que mi firma vale más digital, entonces firme, escaneele y súbale al sistema, porque también sirve, ¿no? Pero firme, escanee y suba al sistema, como usted quiera, como usted quiera. Así Le es. vengo a dejar el memo, mándeme por el Keybooks, porque si no, ¿cómo queda registrado la gestión que usted ha hecho? Correcto, así hemos hecho, porque la verdad, esa es la opción que nosotros hemos tomado. Envíanos por Keybooks, porque es la única manera de que nosotros le respondamos. Y si no hay firma electrónica, no nos va a aparecer en las bandejas a nosotros. Exactamente. Entonces ahí lo que tienes que hacer es vaya a alguien y le instale la firma electrónica y le capacite. Y tenga la seguridad. Si le pones en riesgo la posición laboral, el man va a cambiar. Porque ahorita está en su zona de confort. Yo tengo un nombramiento, no me pueden votar, voy a pensar mal. ¿Qué tal si él quiere que le votes y después te sigue un juicio? Entonces vos mueres de las iras, pierdes la cabeza, le dices, ya váyase de aquí, él coge sus cuatro cosas, se va a la casa y al otro día tienes la demanda. ¡Pum! Despido intempestivo. Acción de protección. Ah, Es tenaz, porque verás, estos juicios generalmente duran 3 o 4 años, ¿no es cierto? Y sí, sí, generalmente gana el trabajador, siempre. generalmente. Le pagan los 4 años que no trabajó y le reinsertan. Si es tenaz el tema. Es por eso que hay que ser muy tinoso en este tipo de situaciones. Entonces, obviamente le dices, vea, si uno quiere, no mande, pero yo tengo que contestar. Si usted no me manda por el Keybooks, no queda registrado. Y ahorita ya no puedo, la norma dice que no, que se tiene que utilizar el Keybooks. Y para que usted utilice el Keybooks, tiene que tener la firma electrónica. No es que no quiera yo tener. Y a ustedes en el sector público les instalan la firma electrónica, ¿no? Sí, claro, todos tenemos, o sea, el señor también tiene, o sea, no ya se envió el tecnológico para que le indique de la manera más cordial Tiene todo. que ser una mujer y tiene que ser menor que él, mucho menor que él, por lo menos unos 15, 20 años menor que él. Entonces él Sí, le va a todos. ver como a su hija, como algo, ¿no? Entonces, sí, mi hijita. Y ella tiene que ir con la actitud de, vea, no sea malito, déjese enseñar porque
está mi puesto en juego, yo le entiendo y bla, bla, bla. Y tecla por tecla, hermano. Por escrito, aquí está el reglamento. Aplaste esto, aplaste este otro, aplaste este otro, aplaste este otro. Y se acabó. Y hágale en contestar. Mientras más le hagas contestar cualquier cosa, no es que la única forma de aprender es practicando. Ah, claro, así es. Claro. La única forma de aprender es practicando. Si no practicas, no aprendes. Eso es, señoritas y señores, tengan ustedes una buena noche. Para la próxima clase, factores externos y factores internos que motivan el cambio. ¿Anotaron? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Angie, te toca la próxima semana enviar los videos. Ya, profe. Muy bien. Tengan una buena noche. Nos vemos el día lunes. Hasta mañana, Descansen. profe. Hasta Hasta luego. mañana.